En tranquilidad y con baja participación fueron realizadas las elecciones parlamentarias en Venezuela. 20 millones de ciudadanos fueron llamados a participar en unos cuestionados comicios que no cuentan con la participación de partidos de la oposición y son rechazados por diferentes sectores políticos por falta de garantías. Tenemos reporte desde la ciudad de Caracas. Y estos comicios legislativos en Venezuela cuentan con un récord de aspirantes. 14.400 candidatos intentan obtener uno de los 277 escaños que conforman la Asamblea Nacional, un órgano político que será elegido en unos comicios que no cuentan con reconocimiento de la comunidad internacional. A sus 80 años y víctima de cáncer de pulmón falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien se convirtió en el primer mandatario de izquierda en gobernar ese país suramericano. El gobierno uruguayo decretó 3 días de luto nacional y ordenó que las banderas ondeen a media asta. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. A esta hora avanza el conteo de los votos en las elecciones parlamentarias de Venezuela, unos comicios que no cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional y en los que no participaron los partidos de la oposición. 20 millones de ciudadanos fueron convocados, pero la baja participación fue la protagonista de esta jornada, que también fue pacífica. En total, 14.400 candidatos buscan adjudicarse uno de los 277 escaños que conforman esta Asamblea Nacional, que es presidida por Juan Guaidó, quien también es el presidente de Venezuela, reconocido por 50 países alrededor del mundo. Vamos a conocer más detalles con Herminia Fernández en la ciudad de Caracas, nuestra corresponsal permanente allí en la capital venezolana. Herminia, muy buenas noches. ¿Y cuáles son las novedades a esta hora? Está avanzando el conteo de los votos. Sí, Santiago, buenas noches. Pues todo el país está a la expectativa de los resultados de estas elecciones. Debieran haber salido en tiempo récord, porque se supone que no hubo mucha asistencia. Sin embargo, no hay ninguna información de parte del Consejo Nacional Electoral, no hay ningún dato de transmisión hasta este momento, no hay ningún dato de a qué hora puede darse a conocer cuántos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela habrían ganado y cuántos de esta oposición de la que no participa Juan Guaidó y sus aliados también ganarían algunos asientos. Las urnas finalmente cerraron casi a las 8 de la noche, hace un par de horas. Se veía en la televisión pública la gente intentando votar hasta esta hora, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo un llamado a sus electores a última hora, al final de la tarde, a las 6 de la tarde, para que quienes no habían acudido lo hicieran. Herminia, vale la pena decir que el CNE y las autoridades de Venezuela han indicado que su sistema electoral es uno de los más modernos y rápidos del mundo. Cuenta con un voto electrónico, pero seguimos a la espera entonces de algún resultado parcial de este conteo. Hace unos minutos también habló Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional y también, como lo decíamos, presidente reconocido por 50 países alrededor del mundo. ¿Qué dijo Guaidó? Sí, Guaidó transmitió un comunicado pregrabado en las redes sociales, donde, bueno, decía un poco lo que fue repitiendo a lo largo de esta semana pasada y lo que repitió hoy durante las redes sociales. Señalaba que estos comicios ya tienen un resultado, que el gobierno de Nicolás Maduro lo tiene listo. Supuestamente solo están esperando para mostrarlos. También señalaba que se consumó lo que él llama el fraude y que Maduro ha perdido respaldo popular. Por otra parte, también insistió en que hay que salvar a Venezuela y que hizo un mea culpa, diciendo que la oposición está obligada a mantenerse de pie, a rectificar y a seguir adelante. Gracias, Herminia, por este reporte desde la ciudad de Caracas y seguimos atentos a los resultados que puedan arrojar allí las autoridades en Venezuela. Vamos a analizar este tema con Aglé González. Ella es directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Está en la ciudad de Caracas, también en la capital venezolana. Muy buenas noches, señora González. Y estas son unas elecciones particulares porque no cuentan con el total del espectro político que hay en Venezuela. Entonces, esto claramente ya
ya de entrada dice que es lejos de ser unas elecciones democráticas. Esto es un golpe para el sistema político venezolano que ya viene siendo golpeado a lo largo de estos años y esto se vería reflejado también en esa baja participación ciudadana. ¿Cómo analiza usted la situación? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ciertamente, este proceso parlamentario no será un proceso más que se pueda estudiar con cualquier otro sobre la integridad electoral, sino que dejará registro de cómo un país que tuvo una sólida democracia, pues se desmorona a través de los propios métodos que la democracia trae, como son los procesos electorales. Un proceso donde estuvo signado por la judicialización de los partidos. Eso se le quitaron las juntas directivas a los partidos que vencieron al oficialismo en el 2015. Esto agrava la situación y quizás explique la baja participación que se percibió en los diferentes centros de votación. Por supuesto, con toda seguridad, lo que tiene que ver con la falta de pluralidad, con la falta de participación del ciudadano en la política, serán dos variables que van a disminuir sensiblemente esos factores democráticos o valores democráticos venezolanos. Es sumamente delicado lo que está ocurriendo. Señora González, gracias por este análisis. Para la audiencia de France 24, gracias por estar con nosotros. En otros temas destacados de la jornada, falleció a los 80 años víctima de cáncer de pulmón el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien fuera el líder del partido Frente Amplio. Vázquez, un destacado político en su país, era también médico oncólogo de profesión. El gobierno decretó allí 3 días de luto nacional y ordenó que todas las banderas ondeen a media asta. Previamente conversamos con Karina Dalmás, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Montevideo, la capital uruguaya, y nos dio más detalles de la jornada. Su familia decidió realizar los servicios fúnebres a nivel privado, le exhortó a la población a seguir los mismos por los medios de comunicación para evitar la expansión de la pandemia del COVID-19 en el país. Sin embargo, aunque miles apoyaron esta medida, otros tantos miles dieron su último adiós en las calles al expresidente Tabaré Vázquez. Varios mandatarios internacionales de diferentes orientaciones políticas lo destacaron como un gran estatista. Uruguay vive en estos momentos 3 días de duelo nacional. Y en otros temas, la Unión Europea y el Reino Unido hacen los últimos esfuerzos posibles para concretar un acuerdo post-Brexit, que está estancado por discrepancias en cuanto al equilibrio de las relaciones Londres-Bruselas, la gobernanza y también los temas de pesca. Los jefes negociadores reanudarán las conversaciones en Bruselas el lunes para alcanzar puntos en común. Las partes tienen hasta el 31 de diciembre del 2020 para llegar a un acuerdo y evitar el llamado Brexit duro, lo que implicaría la imposición de aranceles entre las dos regiones, entre otras medidas. Y más de 300 personas fueron detenidas este domingo en Minsk, la capital de Belarus, en una masiva manifestación ciudadana contra el gobierno del presidente Alexander Lukashenko. Se trata del 18º domingo consecutivo que tienen lugar estas protestas contra el presidente de ese país, quien afirma haber ganado de manera abrumadora en las elecciones presidenciales del pasado agosto, en unos comicios señalados de fraude por parte de los partidos de oposición y los partidos independientes. Y también este lunes 17 millones de ganeses irán a las urnas para elegir al nuevo presidente de ese país africano. Es la tercera vez que los dos favoritos, el actual mandatario Akufo-Addo y el expresidente líder de la oposición John Dramani Mahama, se enfrentan en unos comicios presidenciales. El actual mandatario busca mantenerse en la silla presidencial por segundo periodo de manera consecutiva. Mahama indicó que de no triunfar en los comicios no va a reconocer los resultados y acusará de fraude a la Comisión Electoral Central de Ghana. Y para el cierre les contamos que una cápsula japonesa con las primeras muestras del subsuelo de un asteroide cruzó ya la atmósfera terrestre y aterrizó de manera exitosa en una zona remota en Australia. De esta manera completó una misión para obtener indicios sobre el origen del sistema solar y de la vida del planeta Tierra. La sonda espacial Hayabusa 2 liberó una pequeña cápsula
que regresó a nuestro planeta con las muestras que fueron tomadas en este asteroide que estaba muy distante de nuestro planeta en el espacio. Con estas imágenes finalizamos este informativo en France 24. Buenas noches.